Pijao Editores presenta Nuestra cultura. Nuestra cultura. ¿Qué tal? Bienvenidos a Nuestra Cultura TV, este espacio que tenemos semanal para encontrarnos alrededor de un nuevo artista, de un nuevo gestor cultural, como lo haremos en esta ocasión con la líder y promotora de lectura Andrea Saavedra, directora de la librería Alas de Colibrí. Nuestra cultura. Bueno, pues yo provengo de una zona rural de la ciudad de Ibagué, entonces pues soy hija de mis padres, pues son campesinos. El tema de la lectura no ha sido una constante en mi familia, porque pues habían otros intereses y era labrar la tierra. Entonces pues no, mis padres pues realmente tuvieron apenas una formación de básica primaria, pero también con ese interés y esa idea de que sus hijos pudieran llegar a tener estudios universitarios. En ese sentido, mi relación con los libros se dio por personas externas que llegaban a la comunidad, especialmente recuerdo mucho un grupo, una pareja que llegó a hacer alfabetización digital, hicieron pues como unos cursos, también un espacio de lectura, tenían como una pequeña biblioteca. Luego recuerdo tanto un libro, una colección de gnomos, que era toda una enciclopedia, y ellos luego me la regalaron porque yo mantenía leyendo esos libros. Y a partir de ese acercamiento, la maestra, que muchos años después, pues ya se puede decir somos colegas, Jenny García, y ella me incluye a un grupo de teatro musical. En ese momento era Teatro Casa del Cromasol, y es también como tener esa posibilidad de acercarme a la música, a las letras, y bueno, pues también a los libros. Entonces, sin duda también fue como esos inicios de lo que pudo haber sido también esa necesidad de lo que no tenía en casa, bueno, encontrarlo en espacios ajenos, que luego también pues pude apropiarlos. Recuerdo mucho una bibliotecaria que hubo en la Ariochandía por muchos años, y ella iba con un cajón de libros todos los sábados a juntas para hacernos lectura en voz alta. Y es curioso porque en ese momento pues yo no lo pensé, pero mi camino ha sido también como la docencia, ¿sabes? Entonces arrancó por ahí como en un sueño de también ser profe, pero disfrutaba mucho con esta escuela de teatro que te comento, cantar. Mi padre pues también tenía un grupo de música campesina, y que además no solamente pues era el vocalista principal del grupo Los Alegres del Conveima, luego pasaron a ser los Ruiseñores de la Parranda. Mi papá también escribía, componía, entonces, bueno, compone, bueno, en ese momento pues él siempre ha tenido como esa afinidad con la música, y a pesar de no tener como una formación, ¿no? Hay toda una sensibilidad sobre lo que es también su comunidad, su territorio. Esa vena artística y digamos de sensibilidad frente al mundo que también he tenido con los libros, pues no es adrede, ¿sí? Viene también de ese reconocimiento de mi familia por lo que hace, y para mí también eso ha sido bien valioso, ¿no? No solamente desde ese campo cultural, sino también desde un campo de liderazgo, de compromiso también con la comunidad. Mi padre por muchos años fue el presidente de la junta. Digamos, en mi familia, yo he sido, digamos, en mi núcleo familiar como que la que más ha estado fuera, ¿sí? Mis padres me permitieron, teniendo 9 años, que saliera de juntas para la Academia de Música y Teatro. Entonces me quedaba donde mis maestros de teatro, una segunda mamá y un segundo papá, que era mi maestra Claudia Contreras. Entonces me inclinaba también como por la fotografía, las humanidades un montón. Entonces yo decía, no, yo quiero estudiar algo que tenga que ver con literatura, pero también como por un lado del derecho, pues por la defensa, el liderazgo, como que por ese lado también. Entonces como que muchas cosas, la música, porque pues también me gusta cantar, pero pues bueno, ha sido como un sinnúmero de cosas que luego pues finalmente pues me llevaron a la docencia. En la Casa del Cromasol estoy con ellos como 4 años, entonces participé de varios montajes, crecí con ellos
pero pues hay una base bien importante, ¿no? En algo que para mí también fue bien complejo, era el tema de la expresión. Yo estudié en el colegio Instituto Técnico Ambiental Conveima, que su sede pues era en Villa Restrepo, y el tener ese enfoque ambiental permitió también ingresar al grupo ecológico excursembristas, y ese espacio también permitió pues poder tener como ese sentido de pertenencia con lo que es el cañón del Conveima, y pues también como de representar al colegio en diferentes escenarios, ¿sí? En donde iba a hacer presencia el grupo ecológico con las acciones que nosotros adelantamos de siembra, de recopilación también de información, porque alcanzamos a sacar como un libro con nuestros ejercicios también de escritura sobre esos lugares que íbamos visitando, un poco de historia, pero también de esa riqueza biodiversa que encontrábamos en cada comunidad. Entonces ahí logré afianzar un poco más mis lazos hacia la comunidad, ¿no? Y es esa necesidad de poder entender y saber qué es el cañón del Conveima, ¿sí? Y también de tener propiedad y decir si estamos o no representados por diferentes elementos, no solamente humanos, sino también naturales. Y yo termino de 15 años, ¿sí? Entonces era como ingresar a la universidad de 16. Pero yo pensaba en la docencia y yo decía, yo no sé si realmente me veo como maestra, ¿sí? Ejerciendo la docencia. No sabía si efectivamente iba a ser así o si por el contrario de pronto me enfocaba por la comunicación social y el periodismo. Y bueno, un momento que decido como no, me voy a ir por la licenciatura. Y me enamoré pues de la carrera, pues yo voy iniciando y pasa algo muy importante en mi vida, y es que quedo en embarazo. Un tema en su momento también muy difícil, porque pues no era el momento, ¿cierto?, para tenerla. Sin embargo, pues era también como imponer en juego un poco también mi proyecto de vida, pero también pues como lo que yo sabía que de pronto podría suceder si abandonaba en ese momento la carrera. Entonces era como, bueno, puedo asumirlo, de qué manera lo voy a hacer, en qué condiciones. Entonces ya Amelie me acompaña en la universidad, ya fue también un proceso bien bello, digamos, en ese momento también de lo que ha sido incluso, ¿no? Hoy en día Amelie siempre ha estado allí como acompañándome, ya digamos al cierre, casi como al cierre de la universidad, pues nosotros, bueno, por las condiciones también del pueblo que no nos permitían trasladarnos diariamente, entonces nosotras nos quedamos entre semana acá en Ibagué y el fin de semana retornábamos al pueblo. Y entonces pues traté en ese tiempo, una familia tenía una biblioteca personal bastante amplia, que deciden trasladarla, ellos estaban en Bogotá y deciden trasladarla para la vereda. Me dejan como un cuartico, una habitación de la casa de ellos para disponer los libros. Entonces creamos como unas repisitas, y pues como yo ya no tenía clases como constantes, ya estaba terminando la universidad, entonces disponía un tiempo a veces en las tardes para ir y prestar los libros que ellos nos habían traído y hacer actividades con los chicos. Recuerdo mucho que incluso en ese momento nosotros habíamos hecho del colegio unas publicaciones de un periódico, y logramos que estas publicaciones nos las hicieran como una especie de trueque con la biblioteca Luis Ángel Larango para un material bibliográfico. Entonces ahí tuvimos como más o menos unos 60 libros que llegaron pues también como a ampliar un poco esa biblioteca que estaba creciendo ahí pues de manera muy comunitaria. Ya cuando yo estoy terminando mi universidad, propongo como opción de grado una pasantía, que fue desarrollar unos talleres de promoción de lectura y escritura en mi comunidad. Y esto lo logro hacer porque el convenio se hace con una organización que venía trabajando en el cañón del Conveima. Es una organización colombo-francesa, es una corporación, se llama Agir pour le Savoir, que traduce ayudar para el saber. Cuando yo inicio la universidad, tengo ese apadrinamiento, ¿sí? En este caso, una madrina francesa, entonces ellos me financiaron cada semestre. Si ganaba beca, no importaba, me daban el dinero. Entonces, yo me vinculo
con la organización para hacer este convenio en mi comunidad, y uno de los objetivos de este proyecto era crear la biblioteca en el corregimiento. Y luego, en ese momento, estaba un gobernador, creo que era Luis Carlos Delgado Peñón. Él en una visita le presentó la propuesta y él dice, está interesante, ¿por qué no? Podemos mirar de qué manera podemos darte el mobiliario. Efectivamente pasamos el proyecto a la gobernación y a través de la Dirección de Cultura Departamental nos entregan pues todo el tema de la dotación mobiliario, estantería, silletería, sí, muebles, todo. Y en la parte nos entregan un computador, un video bin, y eso es como, bueno, ya aquí arrancamos, pero realmente la biblioteca le damos apertura en el 2014. Entonces eso fue maravilloso porque pues no pensamos que fuera a ser así como tan pronto. Y bueno, pues o sea, es como que ha habido ahí como un trasegar bien curioso porque luego sale el asunto del magisterio. Yo me había presentado también como al concurso docente. Entonces me voy para Anzoátegui y dejo la biblioteca en ese momento. Decidí no llevarme a mi hija. Ella estaba haciendo en ese momento primero. Allá fue bien bello también el trabajo con la comunidad. El tema de los libros siempre ha sido una constante. Entonces hice contacto con la biblioteca de Palomar y los padres de familia, digamos, yo hacía la selección de libros, los dejaba listos en la maleta viajera que me prestaba la bibliotecaria, y el padre de familia que bajaba el viernes a hacer, bajaba el queso, la papa, lo que tuviera que traer y llevar provisiones para su familia. El compromiso era pues pasar por la biblioteca y llevarme la maleta de libros para trabajar con los chicos. Entonces, bueno, ese fue un ejercicio que duró más o menos un año. Yo decido renunciar, pues tengo como muchas ideas y yo sentía que si bien ese espacio era bellísimo y me estaba enriqueciendo mucho de muchas maneras, pues también me sentía como en una pequeña jaula, ¿sí? Entonces que no podía hacer muchas cosas de las que yo quería y eso también me generó mucha angustia. El magisterio no lo es todo, no es el único camino y a veces también tiene que ver mucho como estar justamente en un estado de confort que no permite como proponer muchas cosas, sino que ya no hay nada que preocuparse. Entonces es también como asumir que podía también hacer otras cosas sin necesidad de estar vinculada al magisterio. Nuestra cultura. Es muy grato que tengamos un público que quiera saber de los actores del teatro, de las artes, de la pintura, de la música, de la danza en el Tolima y en Colombia. Espero que sigan dedicando un ratico de tiempo a conocer las historias de vida de todos nosotros, los que hacemos parte de este mundo de las artes. Nuestra cultura. A pesar de ser muy joven, Andrea ha logrado una gran gestión cultural. Incluso ha llegado a fundar una biblioteca, a tener su propia librería y sin duda juega un papel fundamental en la formación de niños y jóvenes lectores. Nuestra cultura. Y yo regreso y en ese momento la Secretaría de Cultura de Ibagué no había vinculado bibliotecario para ese año para juntas. Participo de una reunión de un consejo que hace el alcalde, empiezo a hablar de las necesidades de cultura, ya la chica que tenemos para juntas ya está, entonces yo como bueno, entonces vas a trabajar en la biblioteca del Gaitán. Y yo, bueno, yo nunca he trabajado en una biblioteca urbana, un espacio urbano, no, siempre he estado trabajando con la ruralidad. Ahí trabajé pues ese resto de año y ese proceso allí me permitió también hacer un trabajo bien interesante que luego pues ya me vinculo conozco pues otros compañeros, participo en un congreso de bibliotecas a nivel nacional y a raíz de esos contactos pues entonces luego me entero de una convocatoria y con el tema de los acuerdos de paz abrió un programa que fueron las bibliotecas públicas móviles. Para el caso de Tolima, pues estaba la de Planadas. Y bueno, paso, digamos, como los filtros, la entrevista que me hace el coordinador del programa y me lleva a mi hija. Y yo creo que después de juntas, mi segunda casa, ese lugar que amo y que desearía también en algún momento de mi vida volver otra vez para quedarme un buen tiempo y vivir, será Gaitania. Y me abrió también como
un velo que tenía sobre el sur del Tolima en su momento trabajar no solamente con comunidad indígena NASA, que además fuera mi primera vez trabajando con comunidades indígenas. Es maravilloso poder conocer, o sea, que en el Tolima tengamos comunidades indígenas, y si bien nosotros nos identificamos Pijao, pues hay muy poco, ¿cierto?, sobre esas raíces, y esta comunidad NASA también me permitió como ese reconocimiento por lo ancestral, ¿no? La comunidad campesina, pero también la comunidad es combatiente. Y eso sin duda para mí también fue una cosa fuerte porque al principio tener que relacionarme, yo iba como institucionalidad y ese acercamiento que no solamente era con la comunidad sino también con ellos, entonces verlos armados, tener que generar una conversación, porque al inicio mientras ellos dejan, ese proceso mientras dejan las armas, se entregan las armas a la ONU, entonces era como un tema así de también vencer el miedo, pero también encontrarme con unos en ese momento comandantes que cogían los libros y también empecé a declamarme ciertos textos, entonces fue como, también quitar muchas cosas que en ese momento me estaban sesgando en ese relacionamiento con el otro, ¿no? Porque muchas veces nosotros hablamos del tema de la empatía, ¿no? De cómo empezamos a construir paz, ¿no? Con el diálogo con los otros. Entonces, pues eso empieza con uno y poderlo vivenciar y tener esa experiencia también con mi hija, pensar que sí en este país en donde hemos sido como tan violentados, como los libros y las historias nos permiten también empezar a generar como un proceso también de terapia, ¿no? De quienes hemos sido, pero también de lo que queremos ser, ¿no? Y lo que esperamos también construir en cada uno de los lugares en los que nos encontramos y los que vamos también dejándonos permear. El tema del público infantil ha sido como que hay que un gancho fácil que he tenido para acercarme, pero no ha sido el único, ¿sabes? Digamos que es parte también de lo que amo de las bibliotecas, ¿no? Las escuelas, pues como que es unas edades concretas, pero las bibliotecas, pues llega cualquier persona, entonces como que esa oportunidad, ¿no? Que llegan también de manera muy voluntaria porque quieren estar en ese espacio, entonces también es un tema que me gusta, ¿no? Y de alguna manera empezó a generar también un camino en lo que yo quería y enfocar ya un poco más mi trabajo, mi ejercicio, que bueno, ahorita pues me lleva también a tener este proyecto de la librería, finalmente. Yo siempre he dicho que bueno, mi primer hija, pues obviamente es mi hija, Amelie, pero el segundo parto es con Baima, ¿sí? La biblioteca con Baima. Pues ya está muy grande, ya se creció y ya va solita, entonces pues tiene otros cuidadores, ¿no? Y eso también ha sido lo bello de ese espacio, ¿sabes? Porque quienes han estado allí al pendiente han sido personas que también han crecido en la comunidad y entonces tienen una dolencia por ese espacio, ¿sí? Que también permite crear lo que hoy en día está pasando con la biblioteca. Entonces, inicia, bueno, Paula Ávila estuvo muy poquito, pero pasó luego Catalina Campos, artista plástica, y ahorita está Carolina Molina, que también es artista plástica, pero ahorita se está formando en educación ambiental, entonces ha ido combinando esa formación que ella tiene desde esa línea ambiental, pero también en esa dolencia por lo que es ese empoderamiento con la comunidad, porque los chicos reconozcan, entonces ha creado todo un semillero de ese espacio. Yo realmente admiro mucho lo que ella ha hecho, que el año pasado llevó a que la biblioteca se llevara justamente el Premio Nacional de Bibliotecas. Entonces eso ha sido como tremendo y ahorita pues justamente estamos pensando hacer un biblio shower. Hay unas cosas que le hacen falta, entonces queremos hacer como esa invitación. Estamos trabajando en esa propuesta allí a ver cómo nos resulta, pero sí, siempre está allí como de alguna manera, digamos que también como en ese camino que he estado haciendo sobre esos acercamientos con la literatura infantil. Y empiezo como, bueno, me gustaría tener en Ibagué un espacio, ¿por qué no hacerlo? Sí, hay como una necesidad directa por esa ausencia que en estos momentos se tiene. Entonces como que decido poner manos a la obra y empiezo pues como a pensar en el espacio, de lo que va a ser la librería. Fue un tema de 2 semanas, o sea, fue como una cosa de vamos a hacerlo y
se hizo. Y en ese camino, porque yo dije, bueno, yo quiero la librería, pero yo también quiero que sea café, que no me puede ligar de ese amor que ya venía gestando con Planadas. Y entonces es cuando hablo con Jenny Rodríguez, que son los de Relación Directa, este café que está funcionando ahí en la Plaza Bolívar. Y entonces me dice, listo, Andreita, vamos con el proyecto de la librería y el café, y encuentro el espacio ahí en Interlaken, que está muy cerquita también de Casa de Libros, y pues, o sea, tiene un eje cultural ahí interesante, porque ahí también están los de Corcultura, entonces era como, había como una posibilidad interesante también de ir haciendo como aliados. Entonces, pues nosotros abrimos, y a los 15 días de abrir, pues arranca este tema de la pandemia. Y hubo un momento en que ya me quedaba como muy complejo el tema de la recepción de los libros, porque pues claro, yo estaba vendiendo, se me acaba el inventario, necesitaba reponer, pero ya algunos no me reponían hasta Juntas, que yo estaba desplazándome desde Juntas, entonces fue como, yo necesito estar en Ibagué, yo necesito poder estar cerca de los libros, y es cuando decido sacar este apartamento, y ya digo, no, pues yo puedo vivir y puedo tener la librería, puedo tener como el espacio, y puedo seguir despachando los libros, y sin temor a que las encomiendas no se den, y todo este tema. Y efectivamente así es, yo decido entonces entregar el local, mover la librería, y pues el asunto es que también ha sido muy afortunado, porque ha traído consigo nuevos sellos. Esto ha ido creciendo de manera exponencial, con nuevos sellos que se van también sumando, y pues eso, a la de Colibrí nace con esa intención de enfocar hacia la línea de la literatura infantil y juvenil, ¿cierto? Pero hemos ido también sumando narrativa, sí, poesía, pero sí muy marcado con la literatura, que hubo un momento que nos pidieron como un levantamiento también, así como de estado de arte de la literatura regional, sobre todo de libros que se han publicado hace poco. Entonces traté de hacer como un rastreo con autores que han publicado pues en otras editoriales, ¿sí? Como Escarabajo, bueno, otras así que han sido independientes, para tenerlas incluso también aquí, pero pues de manera así concreta, no. ¿Por qué no lo he hecho? Porque siento que también es un camino que ha venido haciendo Fija Editores, ¿sí? Y con este espacio de Casa de Libros, entonces todo lo que es ese proceso también de rastreo, pues es también como un camino que uno dice, bueno, allá hay unas personas que han venido haciendo un trabajo alrededor de la literatura regional, entonces pues siento que pues ya hay un campo abordado. Igual apenas tenemos un año, entonces esto ha sido como de ir revisando y replanteando también, porque también se ha ido como replanteando muchas cosas alrededor de la librería, pero bueno, creemos que también es valioso. Con la librería, pues en estos momentos nosotros estamos pensándonos la posibilidad de volver a tener un espacio que pueda permitir que las personas accedan, nos visiten fácilmente, y la librería también se piensa, donde también hacemos talleres y hay formación, entonces es como brindar otras posibilidades de ese acercamiento. Y algo que sí nos pensamos con la librería es que en la ciudad, además de que, bueno, son necesarios estos espacios con los libros, es necesario también pensarnos en una feria que permita pues también como esa relación con autores, con ilustradores, esas conversaciones también que alimentan y que permiten conocer otros textos, y pues el reconocimiento de que hay todo un campo editorial muy amplio y que se ajusta también pues como a los diferentes sectores y de la población, ¿no? No solamente ibaguereña, ¿no? sino también pues del Tolima. Creemos que es una necesidad pues de manera muy directa y clara, entonces esa para nosotros será una apuesta que esperamos lograr ver y apoyar pues como en ese ejercicio, además porque tenemos otros referentes, y es Nido de Libros en Barranquilla, Alexandra Vixens, ella es la que lidera la Feria del Libro en Barranquilla. Tenemos la librería Camino a Casa en Pasto, y es la que también lidera la Feria del Libro en Pasto. Entonces, así un sinnúmero de librerías que desde el territorio vienen realizando estos festivales o estas ferias. Creemos que nosotros también podemos asumirlo y lo podemos realizar, entonces esa será como un proyecto allí que estaremos
proyectando, sí, valga la redundancia, que es necesario también consolidar en la ciudad. Nuestra cultura. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Nuestra Cultura TV. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Facebook, dejarnos sus mensajes, sus comentarios, sugerencias de personajes que les gustaría ver en el programa. Nos encontramos el próximo capítulo con un nuevo artista y una nueva historia. Aquí termina nuestra cultura. Nuestra cultura.